Hoy quiero invitarte a acompañarme en este viaje íntimo donde cada trazo de color no solo dibuja un rostro, sino también una búsqueda. En este vídeo no quiero responder a las clásicas preguntas de si se puede vivir del arte o de si merece la pena. Solamente te invito a que pases este rato conmigo, donde voy a contarte sinceramente mi experiencia. Llevo ya bastantes años pintando, explorando técnicas, adaptándome a estilos tan variados como el realismo, la abstracción, la acuarela, el óleo, todos los caminos que mi labor como docente me ha llevado a recorrer. Enseñando arte, he dedicado toda mi vida prácticamente a ayudar a los demás a que encuentren su propia voz. Y paradójicamente, pues siento que yo he perdido la mía por el camino. Así que para volver a encontrarme, decidí ir al origen, a esos momentos de inspiración pura, mucho antes de enseñar, cuando aún estaba en la facultad. Fue en esos años cuando descubrí el valor del trazo simple, la ligereza de las formas de Matisse o la elegante economía del dibujo de Picasso. Y fue en esa época, con la inocencia que tiene un estudiante de primero de carrera, en la que realicé una serie de grabados muy sencillos, de los que humildemente me siento muy orgullosa, la verdad. Sentí que había en esos trazos una expresión más allá del realismo puro, una forma de ser y de decir, de contar algo esencial en sí mismo. Y quizás suena tópico, pero la verdad es que siento que la técnica en cierto modo me ha entorpecido y que esa inocencia que yo tenía y que me llevaba a pintar lo que realmente mi corazón estaba sintiendo por el camino, en intentar demostrar todo aquello que yo sé, se ha perdido. A veces siento que el realismo, esa fidelidad fotográfica, nos atrapa en un laberinto sin salida. Mi objetivo es otro. Quiero transmitir algo más profundo que un parecido perfecto. Busco un arte sin efectos, sin fuegos artificiales, casi primitivo. De hecho, me fascina la sutileza de los pintores flamencos. El dibujo minucioso que, sin embargo, no busca duplicar la realidad como un espejo, sino captar su esencia en un terreno donde cada línea y cada sombra son una elección. Veo la devoción de estos pintores por la materia pictórica y quiero ser capaz de poner tanto amor en cada trazo, en cada pequeño detalle, como hacían ellos.
Sin embargo, aún me debato entre el color liberado de las restricciones de la línea o el dibujo en su pureza e idealización. Diseño versus colorito, dos palabras italianas usadas en el Renacimiento que reflejan dos maneras opuestas pero complementarias de abordar el arte. El color o colorito surge en Venecia. Gracias al descubrimiento del óleo, pintores como Giorgione o Tiziano pudieron experimentar con manchas muy sensoriales, con atmósfera, con luminosidad. El entorno marítimo de Venecia inspiró paisajes y atmósferas cargadas de luz y de color, y esto se representaba mediante la libertad del color en el espacio, sin las limitaciones de la línea. Empezaron a usarse lienzos de gran tamaño, lo que provocó una pintura más gestual y expresiva. Esta pintura apelaba a la emoción, a los sentidos. Las pinturas donde prevalece el color son voluptuosas, casi táctiles. A la escuela veneciana siguió una larga tradición de pintores basados en esta idea del color como principal ingrediente pictórico, ya sean Rubens, Rembrandt o incluso más actuales los impresionistas, Mary Cassatt, Sorolla. Sin embargo, el dibujo es la mente, es la sobriedad, la elegancia. No es el deleite de los sentidos lo que busca, sino el goce intelectual. La experiencia estética entra por los ojos, sí, pero es de inmediato transformada al mundo de las ideas. El dibujo o diseño, que tiene su máximo exponente en la escuela florentina, vamos a visualizar aquí a, por ejemplo, Botticelli o Leonardo da Vinci, obedece a una visión del mundo en el que el humanismo, las matemáticas y la racionalidad prevalecen. Por eso la perfección de la forma, la idealización, la geometría reguladora del espacio. Nada es banal o casual en estas obras. Leonor Fini, Leonora Carrington, Frida o mi favorita Maruja Mayo son herederas de la tradición del dibujo. Color o dibujo, dos visiones que han llegado en el arte hasta nuestros días. Pero elegir algo supone abandonar algo por el camino. Y si decantarse por una de estas dos opciones ya resultaba bastante complicado para los artistas que sucedieron al Renacimiento, podemos imaginar cómo es de complicado hoy en día decidir qué queremos decir y cómo con el mar de posibilidades creativas que tenemos al alcance de nuestras manos. Es cierto que nunca la cultura había sido tan democrática. Nunca podíamos haber visto tantísimas obras de arte desde el salón de nuestra casa. Y toda esta creatividad compartida ha facilitado una explosión de estilos, de diversidad artística. Todo esto favorece sin duda a la industria del arte. Pero yo me pregunto,
¿Cómo nos sentimos los artistas ante este aluvión de posibilidades? Yo personalmente me siento sobrepasada, incapaz de procesar tantísima información artística. Pienso que los artistas en generaciones anteriores tenían la oportunidad de ir a quizá varias exposiciones al mes o conversar con artistas de su entorno en una cantidad que, si bien no era pequeña, no era desaforada. Pero hoy en día, ¿cuántas obras de arte podemos ver en un minuto? ¿Cuántos artistas diferentes, cuántos museos de cualquier lugar del mundo podemos visitar o ver en apenas una hora? Incluso muchas veces me pregunto, ¿por qué sigo haciendo estos vídeos de YouTube cuando realmente lo que ahora interesa es un aluvión infinito de imágenes y vídeos cortos, uno detrás de otro? Un sinfín de información que pasa por delante de nuestros ojos sin ni siquiera tener tiempo para reposar y acumularse. Y entonces recuerdo por qué me gusta pintar, recuerdo por qué prefiero hacer este tipo de vídeos largos y no el contenido que me recomienda el algoritmo y que está de moda. Lo hago porque el arte no es para afuera, es para adentro. Y entonces dejo de mirar Pinterest o Instagram, de hacer un scroll sin sentido y me voy a mi estudio. Y simplemente me pongo delante del papel, sin pretensiones, sabiendo que no voy a conseguir pintar aquello que está en mi mente probablemente, sabiendo que quizá no me va a salir tan chulo como esa pintura que he visto en Instagram, o no se va a parecer a ese arte al que yo aspiro, pero que realmente no nace de mí. Y sí, te puedo asegurar que yo nunca he conseguido pintar una obra de la que me encuentre 100% satisfecha, en la que me identifique como artista. Pero sin embargo, eso es precisamente lo que me atrapa, lo que me hace seguir conectada a la pintura. Esa búsqueda, ese saber quién soy yo. ¿Acaso es que yo sé quién soy? No, no sé quién soy. Es más, no sé si hoy soy la misma persona que era ayer. Ni siquiera sé si hoy seré la misma persona que mañana. Así que es normal que nuestro arte vaya cambiando. Y es normal que nuestro arte no se parezca a esa pintura tan chula que he visto de tal o cual artista y que tanto me inspira. Porque nos guste o no, nuestro arte es profundamente nuestro. Y solo por eso yo creo que merece nuestro respeto. Así que cuando miro mis obras y me pregunto si voy por el camino correcto, si estoy acercándome a mis objetivos, si me siento identificada con mi obra, bueno, ahora sé que lo más importante no es nada de eso. En esta era de la inmediatez, detenerse y escuchar nuestra propia voz lleva tiempo. Tiempo que nuestra sociedad nos exige emplear en otra cosa. Tiempo que a menudo sentimos que no tenemos. Por eso ahora sé que lo importante es seguir pintando. Paso a paso, trazo a trazo. Con cada retrato que va llenando este cuaderno, siento el éxito de haberme regalado mi propio tiempo. ¿Y sabes lo mejor? Que tú también puedes hacerlo.